donde h de k ahora tenga un 1 más. 1,1,1. Bueno, a nadie le cabe ninguna duda que esto es un filtro pasa abajo, ¿no? Un filtro pasa abajo elemental. Tiene una respuesta a 2 coseno, que es un 0 en Nyquist. Bueno, funciona como pasa abajo. ¿Sí? ¿Dónde tendrá el corte? No tengo ni idea. ¿Sí? Habrá que ver dónde está 3 dB respecto a este 2, pero en principio no lo sabemos. Es decir, la idea es que vemos que justamente una respuesta simétrica y de valores iguales, 1, lo que fuera, 10, lo que fuera, tiene un comportamiento pasa abajo. Vamos a ver qué pasa si pongo una muestra más. Es decir, sigue siendo simétrico, 1, 1, 1, pero ahora el punto de simetría es esta muestra. Es esta muestra. Este es el punto de simetría. ¿Sí? Lo que llamamos PM, punto medio. Entonces ahora el punto medio va a ser que tenga qué cosa. Una h de z que va a ser 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2. Y esto es igual a qué cosa? A z al cuadrado más z más 1 sobre z al cuadrado. ¿Ok? No hay ninguna novedad. Polos dobles en el origen. Polo doble en el origen. ¿Sí? Y voy a tener un par de ceros que van a estar dando vuelta por ahí. 1, 1, 1. ¿Sí? Habrá que ver dónde da dónde da como resultado este polinomio. Bueno, pareciera que 1, 1, 1, a ver, para z menos 1, menos 1 acá me da más 1, menos 1, no cierra. Esto tiene más pinta de raíz de 2 sobre 2. Entonces, vamos a analizarlo, ¿sí? Podríamos calcularlo todavía con la misma... más sencillito. 1, 1, 1. A ver. ¿Sí? Fíjense, sí, ahí está raíz de... No, esto no es raíz de sobre 2. Esto es 0,5 y 0,86, creo que era raíz de 3, no me acuerdo. Entonces, esto es menos 0,5 y 0,86. Si lo tengo a mitad de... en la mitad, entre menos 1, es decir, antes estaba en menos 1, ahora lo tengo entre menos 1 y 0 en 0,5. ¿Okay? Sobre el círculo de radio unitario. ¿Cómo sé que está sobre el círculo de radio unitario? Bueno, lo intuí, pero lo puedo asegurarme. Si hago el módulo de estos números complejos, pero np.abs, ¿sí? Calculo el módulo de esos dos números complejos, veo que es 1 y 1, es decir, que seguro está sobre el círculo de radio unitario. ¿Ok? Entonces, ahora no tengo ninguna duda de que están los ceros sobre el círculo de radio unitario, y ahora ya voy teniendo alguna intuición de cómo va a ser el módulo de esto. El módulo de esto seguramente va a tener un cero de transmisión, ahora ya no en Nyquist. ¿Sí? Ya no en Nyquist. ¿Dónde lo voy a tener? Y lo voy a tener en un determinado ángulo. En el ángulo de esos ceros. ¿Sí? Así como puse el abs, voy a poner ahora el angle. Y en ese ángulo, en esos radianes, en 2 radianes, voy a tener 2,09, voy a tener el cero de transmisión. Entonces, el módulo, por todo lo que dijimos hasta ahora, puedo estar seguro que va a salir de la función cosenoidal, va a llegar hasta 2,092 aproximadamente, y después va a levantar hasta pi. ¿Ok? Y en pi no va a ser un valor 0 ya, porque no hay ningún cero de transmisión, ya va a ser un valor cualquiera, el que toque. Muy bien. ¿Cómo puedo saber esto analíticamente? Bueno, de la misma forma. Nada más que ahora va a quedar un poquito más sencillo. ¿Qué va a pasar con el coeficiente medio? Bueno, el coeficiente medio nos va a estar levantando toda esta transferencia, como ya lo advertimos en la teoría, antes, con ese B0, ¿ok? ¿Dónde está esto? Por acá. Con este BPM. Este BPM va a ser ese punto medio, ¿sí? Ese coeficiente del punto medio. Ahora van a ver cómo va a aparecer eso. ¿Ok? Va a aparecer acá. ¿Cuándo? Cuando calcule h de j omega. Cuando calcule h de j omega, acá voy a tener e a la j0 más e a la menos j omega más e
a la menos J2 omega. ¿Ok? Luego saco factor común el punto medio ahora directamente, que va a ser E a la menos J omega. ¿Sí? El punto medio directamente, y acá me va a quedar, ciertamente, me va a quedar E a la menos E a la más J, E a la más J omega, más E a la menos J omega por este otro término, y este punto y este término de acá me da un 1. ¿Ok? Entonces, esto que tengo acá es el 2 coseno de omega, ¿sí? Y esto que tengo acá es el 1, el BPM este, más 1, que es el que me levanta todo el coseno. ¿Ok? Es decir, que esto seguramente sale de 3. Para omega 0 esto sale de 3 cantado. Fíjense. Es decir, que esto seguro es 3, 2 más 1, 3. Esto ahora sale de 3. ¿Y qué pasa? Después cae un 0 de transmisión en 2,09 radianes. ¿Sí? Esto es omega. Y después levanta. Y para omega pi, ¿sí? Basta que yo que le dé 2 coseno de... Esto es pi, ¿no? Sí. 2 coseno de pi. Para pi esto vale menos 1. ¿Sí? Por lo tanto esto va a ser menos 2. ¿Sí? Menos 2 más 1, 1. Es decir, que esto termina en 1 acá. ¿Ok? Menos 2 más 1 es 1. ¿Y cuánto va a ser la fase? Bueno, la fase ni hacía falta llevarlo acá. Nosotros ya sabemos que cualquier field simétrico va a tener fase el punto medio. Y el punto medio acá, como es la muestra 1, como es la muestra unitaria, ya sabemos que va a ser una pendiente unitaria en este caso. Qué feo que me sale esa línea. Acá va a ser omega también. Y para pi, ya sabemos que va a ir de forma unitaria, una pendiente de un radián. Es que un radián. Esto es radián por radián, es de 1, una pendiente unitaria. Es decir, que para pi radianes, ¿sí? Pi radianes, acá tenemos que llegar también a un desenvolvimiento de fase de h de pi, también de pi radianes. Por lo tanto, el retardo de grupo es una muestra. ¿Ok? Una muestra. Entonces, no tiene mucho más este ejercicio. Tenemos 1, 1, 1. Bueno, ¿qué va a pasar entonces si metemos un 1 más? Bueno, ya de alguna manera vamos advirtiendo que si metemos un 1 más, acá nos va a quedar una especie de 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3. Es decir, que acá nos va a quedar un z cubo más z cuadrado más z más 1. Es decir, siempre nos van a quedar de alguna forma coeficientes con unos en el numerador. Mientras que acá nos va a quedar z a al máximo orden, a la n-1. Es decir, que nos va a asegurar todos los polos en el origen. Es decir, que si siguiéramos metiendo unos, lo que estaríamos haciendo, básicamente, es calcular las raíces, ¿sí? a numeradores. ¿Sí? Puedo usar la función once y decirle cuántos unos quiero. Si quiero 3 unos, ¿sí? ¿Funciona esto? A ver, ahí está. Otro más. A ver ahora. Ahí va. Si le meto 3 unos es como el caso anterior. Ahora si le meto 4 unos, fíjense, toqué mal yo. Ahí va. Si le meto 4 unos, estoy metiendo ya 3 ceros ahora, pero como estoy con la función abs, lo que estoy viendo ahí, ¿qué es? Estoy viendo los módulos, es decir, están todos sobre el círculo de radio unitario, pero ahora si veo las coordenadas voy a tener 1, fíjense, casi en 0, en más menos j. Miren, para orden 3 tengo 1 en más j, otro en menos j y otro en ¿dónde? Otro en menos 1, ¿ven? En menos 1 acá. ¿Sí? Pero todos, como vimos antes, sobre el círculo de radio unitario, todos con módulo unitario. ¿Ok? Fíjense qué interesante, si voy a tener uno en pi sobre 2, otro en pi y otro en menos pi sobre 2. Para orden 3. ¿Qué pasará para orden 4? Vamos a ver, para orden 4, es decir, es poner un 5 acá. Pero, me borra el paréntesis, que lo pongo. Fíjense, voy a tener dos pares de complejos conjugados.
los módulos seguramente van a estar en el mismo lugar, ¿sí? Los 4 están sobre la circunferencia unitaria, pero los ángulos, vamos a ver los ángulos, fíjense que están en 1,25 radianes, es decir, un poquito antes de pi sobre 2 y casi llegando a pi. Es decir, para órdenes impares, es decir, para cuando tengo dos pares de ceros complejos conjugados que están sobre la circunferencia, voy a ir cada vez metiendo más ceros de transmisión, ¿sí? Cada vez más ceros de transmisión. Es decir, que si yo voy agregando, ¿sí? Vamos a agregar 8, un número par, ¿sí? Fíjense que meto ceros de transmisión en 0,78, en pi en 2,35, ¿sí? Meto 3, ¿sí? Y meto uno más en 1,57, ¿ven? En 0,78, en 1,57, en 2,35 y en pi. ¿Ok? Es decir, cada vez voy metiendo más ceros de transmisión y dependiendo del orden, meto uno o no en pi. ¿Ok? Es decir, miren qué fácil que estoy armando y estoy perfeccionando una especie de filtro pasabajo. Es decir, es un filtro pasabajo que cada vez tiene más cero de transmisión, ¿sí? De alguna manera, y estoy acentuando cada vez más la pendiente de este filtro, ¿sí? Y es simplemente poniendo unos, ¿sí? Es decir, poniendo una respuesta que sigue siendo simétrica, pero que solamente está constituida por unos. Por supuesto que podríamos seguir haciendo estos análisis, pero para esto tenemos herramientas computacionales para de alguna forma sacar provecho y adelantarnos un poquito más. Entonces, la pregunta es: ¿qué será este tipo de filtro? ¿Qué filtro pasabajo será este? Bueno, este filtro se llama filtro promediador. ¿Cómo va a ser un promediador esto? Bueno, fíjense qué interesante. Recordemos que nuestra IDK de este tipo de filtros era básicamente un producto de convolución entre las entradas pasadas, ¿sí? La actual y las pasadas, ¿sí? X de K menos I por los B sub I, ¿sí? Para los n valores. Ahora, si B sub I son todos iguales, ¿sí? Si B sub I son todos iguales, significa que B sub I puede salir, ya no depende de la sumatoria, entonces sale factor común. ¿Ok? B sub I no depende de I, es decir, no depende de I, son todos iguales, por lo tanto sale factor común. Entonces nos quedaría un producto de convolución que es medio raro, porque sería X menos K por I, X de K menos I. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos sería algo de esta forma. Ahora, si B es igual a 1, lo único que tengo es que para cada muestra es la sumatoria de todas las muestras anteriores. Y eso lo vimos un poco indicado en la respuesta de módulo. Nos fijamos el comportamiento en continua, que cada vez va subiendo 2, 3, y si lo siguiéramos viendo sería 4, 5, cada vez sumaría más. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos pensar que esto que tenemos acá es muy parecido a un promedio, como yo les dije, pero para que sea un promedio de verdad, este B tiene que valer 1 sobre, si estos son n muestras, n. ¿Ok? Si B es 1 sobre n, es decir, que cada muestra tenga el mismo peso, esto ahora sí se convierte en un promedio. ¿Ok? X de K menos I para las I muestras, ¿sí? Y ahora cada muestra de K, cada muestra de la salida de este filtro, va a ser un promedio de las n anteriores. ¿Ok? Y esto sí es un filtro que ya vimos que se comporta como pasabajo. Es decir, que promediar tiene el efecto de ser una especie de pasabajo, de filtrado pasabajo. Voy un poquito más allá. No hace falta promediar, porque recuerden que cuando nosotros tachamos este coeficiente y de alguna forma no era un promedio, sino que era simplemente una suma o lo que se llama un promedio fuera de norma, digamos, porque básicamente lo que lo mete en norma nuevamente es el escalado de 1 sobre n. Si yo simplemente sumo muestras, sumando muestras ya entendemos que estamos teniendo un comportamiento pasabajo. Es decir, que nosotros siempre que sumemos, ¿sí?, muestras para la transformada Z y para el análisis de datos, tiene un comportamiento pasabajo. Pasabajo fuera de norma, es decir, como un promedio fuera de norma, es decir, como una especie de pasabajo que cada vez tiene más ganancia. ¿Ok? Pero esto es por una cuestión numérica, básicamente. Pero
si uno lo quiere pensar frecuencialmente, tiene que decir que esto es un filtro pasa-bajo. ¿Ok? Vamos a ver ahora que la diferencia tiene un efecto pasa-alto. ¿Sí? Diferenciar, es decir, sumar muestras, pero con distinto signo, tiene un efecto pasa-alto. ¿Mm?